Nuestro protagonista es Alto Golfier, un estudiante de magia quien estudia en una academia de magia donde hay estudiantes de magia. ¿Tú me entiendes? La cosa es que en este anime los estudiantes invocan estas criaturas de nombre familiar, cosa que todo estudiante puede invocarlo sin mucho esfuerzo. Pero el prota no, por lo que el profe le dice que para mañana traiga su invocación sin falta, si no, jalado de año. Después de escuchar eso, el prota se va a la biblioteca. Aquí le cae un libro todo viejo. Toma ese libro que le cayó en la cabeza para poder hacer el jutsu de invocación. Y aquí es cuando entra el personaje que hemos esperado, Vermeil, un demonio re poderoso y recontramente grueso que tiene todo el peso de la trama en la espalda. Esta culona será la familiar de nuestro prota, pero a cambio besará a nuestro prota para robarle su maná, y también hará alguna que otra cochinada porque esa es la razón para ver este anime. Pero no se preguntaron por qué su trama se ve algo rara. Es como si pareciera... exactamente, parece un corazón. Ah, sí, por cierto, Vermeil estuvo encerrada en ese libro porque ella lo quiso de esa manera. Y como el prota la sacó de allí, ella hizo el contrato con él para que sea su familiar. Ahora que sabemos eso, conocemos a Lilia, la única amiga del prota y a la vez la segunda personaje que está enamorada del prota. El pedo es que Lilia y Vermeil tuvieron que hacerse una pelea 1 vs 1 en la cima de una torre. Hicieron todo este combate porque Lilia estaba recontra celosa de Vermeil, por lo que después de poner la cara de sádica, Vermeil terminó ganando la pelea. Así que al final los dos personajes tuvieron que hacerse amiga por petición del prota. Al día siguiente de clase, los dos se topan con un dragón del cual ella lo mandó a la mierda porque andaba jodiendo. Tiempo después aparece el dueño de ese dragón, diciéndoles que vendrá su hermano para partirle a su madre. Así que aquí es cuando entra Rex, un adolescente genérico que tiene un dragón como Digimon. Pero al final de eso, el prota le tiró una zarpa de hielo para dejarlo callado a ese personaje. Así que al final terminaron siendo amigos porque así lo quiso el protagonista. Uff, qué buena vista, men. Luego de eso conocemos a Marsh y a Cheryl, dos personajes que no tienen relevancia porque son completamente genéricos. Ah, por cierto, en este anime se conforma en rangos, que va del bronce, el plata, el dorado y quién sabe hasta dónde más. Esos rangos lo presenta el consejo estudiantil, quien está comandado por la presidenta Elena, la de pelo blanco, Jessica, la que piensa en cochinadas, Shinoji, el de lentes, este güey que no recuerdo su nombre porque solo apareció 2 veces, pero no importa mucho, y por último Chris, la rubia. Esa última se encontraba peleándose con Rex en la noche, por lo que después de partirle su madre, la rubia lo dejó en el hospital. En eso se aparece el prota con su trama para ayudarlo, diciéndole que le meterá frente a esa rubia del consejo estudiantil. Así que después de ir a la cima de este lugar tan alto y exageradamente tan alto, el prota se encontró con la rubia, quien ella se puso a decir un chingo de cosas que no entiendo. Luego de eso se tuvieron que partirse a la madre al estilo de Harry Potter, así que al final de esa pelea el prota terminó ganando con un trozo de hielo. Después de eso terminó siendo popular en la escuela por haberle ganado a un estudiante del consejo. Pero entra este personaje, el profesor Obsidian, un profe misterioso que tiene el nombre de un cubo de Minecraft. El prota fácilmente lo ve como alguien genial, pero resulta que está metido en magia negra, literalmente, ya que en la noche se empezó a esparcir el rumor de que los alumnos se están quedando en coma por razones extrañas. Y si eso no fuera poco, en esa misma noche Rex se encontraba extraño, le salieron arrugas en la cara, y para colmo esa noche empezó a partirle su madre a la rubia sin ninguna razón. En eso llega el prota para meterse en la pelea, pero innecesariamente llegó a venir la jefa del consejo para acabar con esta pelea. Esa pelea terminó esa noche, pero a Vermeil no le quedó claro este tipo de magia, por lo que al día siguiente se encontró con el profe para plantearle cara, diciéndole que este tipo de magia no lo puede usar un mago de su nivel, aparte de que no le interesa qué se encuentra haciendo. Con tal de no meterse con el prota, no se meterá con él, pero por su descuido el profe le inyecta un líquido a Vermeil, revelando su verdadera forma demoníaca, del cual el prota y cada uno de los personajes lo sintió a lo lejos. Así que la jefa del consejo se fue derechito a ese lugar para ver qué está pasando, pero como se encontró con un hechicero que usa papeles, se tuvo que partir a piñas con ese tipo. Y por otra parte, el prota llegó al campo de combate. Aquí es cuando se encuentra con el profe, quien se revela como el causante de todo esto, pero el profe se confió mucho, y por el semejante poder demoníaco de Vermeil se lanzó frente a él para matarlo. Y como el prota se encontraba allí, decidió dar su vida para salvarlo. Sí, protagonista genérico. Por lo que después de eso, Vermeil volvió a su estado normal para poder curar al prota. Así que después de un beso picante, lo volvió a la vida. El profe, como no tenía otro recurso, decidió inyectarse ese líquido en él para transformarse en una especie de humano demoníaco combinado con una cosa totalmente fea y deforme. Pero como si fuera Saitama, Vermeil destrozó al profe con un puñetazo. Así que al final lo terminaron llevando a la cárcel. Pero la que no le pudo ganar la pelea es la presidenta. Su enemigo terminó escapando a quién sabe dónde.
dónde. Y después de ese día el prota y Vermil se quedaron conversando. Ella le dijo al prota que ese corazón que tiene es de ella, y si por el caso de que si él se muere, ella también morirá. O sea, en resumidas palabras, la culona le dijo al prota que los dos están unidos. Ah sí, por cierto, dato curioso, Vermil tiene más de 500 años y aún así se comporta como una quinceañera. Bueno, no es muy curioso, pero tenía que mostrar esta imagen. Después de eso, el prota se la llevó a Vermil a la escuela de magia como si no hubiera pasado nada, cosa que el consejo estudiantil no se lo pasó por alto, ya que apenas vino a la escuela y se lo llevaron al salón para decirle acerca de lo que pasó ese día, cosa que el prota tuvo que soltar todo acerca de Vermil. Así que después de una charla, la presidenta de Cabello Blanco le dice al prota que se una al consejo estudiantil porque así no lo mata. Así que el prota tuvo que entrar al consejo con la presidenta que tiene cara de villana. Pero ahora conocemos a los causantes de todo esto. Yolite, un mocoso prodigio de la magia que tiene un nombre muy raro. Eli Dior, una hechicera misteriosa. Y por último, Koha Kumiya, el personaje que controla el papel. Estos personajes se encuentran buscando al prota y a su demonio para su plan. Un par de días después llega el examen para pasar al rango de bronce. El prota junto con los demás entraron a este examen. Primero usaron su maná en esta esfera gigante, esfera del cual el prota lo partió en pedazos porque quería lucirse en ese examen. Luego de eso les tocó el examen escrito. Y aquí es cuando entra Yolite, o como se llame. Este villano hizo el examen en un par de minutos para luego comenzar con su asalto. Sacó un golem de piedra para destrozar el salón. Mientras tanto su cómplice se quedó allá afuera para que nadie pueda ingresar. La cosa es que este mocoso le partió a su madre a la waifu y dejó al prota enfurecido por haber causado todo esto. Así que después de eso activó el power up y se convirtió en el super tallarín plateado. Con ese tremendo poder destruyó el golem de piedra y salvó a su novia de ese tipo. Pero él no le duró mucho la suerte del protagonista. Sí, eso me lo saqué de otro canal. Porque al final le clavaron la lanza y terminó perdiendo. Después de eso el villano le dice al prota que hizo todo esto porque quiere hacer el plan más cliché de todas las historias: destruir el planeta. Así que tomará a la waifu para lograr su cometido. Y cuando pensamos que esto sería el final del prota, empezó a salir de la nada un libro de la maleta del prota. Resulta que ese libro es donde se encuentra Vermil, y dentro de ese libro se encontraba otra persona más. Esa persona es uno de los magos más antiguos del anime. Ella le dice que si quiere salvarla deberá de entrar a su memoria para saber su pasado. Así que después de esa charla nos encontramos en la memoria de Vermil, en los años en donde ella apenas era una loli, donde tenía a la única familia que la quería. Ellas sabían que Vermil era un demonio y a pesar de eso la quisieron, pero no fue hasta que se esparció el rumor acerca de un demonio en el pueblo. Se lanzaron frente a la iglesia de la hermana para matar a la niña, y en todo esto la última persona que consoló a Vermil fue su hermana mayor, diciéndole que huya lo más rápido posible para poder salvarse. Así que ella con un abrazo y un besito se fue a toda prisa de allí. Y cuando pensamos que tendría un final bonito, pues no. Vermil tomó la decisión de regresar para entregarse, pero al regresar se topó con la única familia que tenía ya muerta. Al ver eso despertó su poder demoníaco y terminó abriendo un tremendo cráter en toda la zona. El prota al verla decide meterse en su memoria para consolarla. Así que después de eso el prota con un beso y un consuelo le dice a Vermil que la ama. Sí, todo fue muy precipitado. El prota junto con Vermil regresaron al campo de combate para partir el culo a ese mocoso. En eso Yolite sacó el último recurso que tenía para terminar la batalla final. Alto y Vermil usaron el poder del amor para lanzar un embrujo al estilo del alquimista. Con eso derrotaron al monstruo de Yolite, pero no ganaron la pelea porque estaban recontra cansados. Pero por suerte viene su cómplice de Yolite para pedirle la retirada. Así que antes de irse Yolite le dice al prota que volverá algún día para derrotarlo. Y ya con eso dicho se va de allí. En eso se presenta otra vez el espectro mágico. Resulta que ese fantasma o barra no sé qué cosa es, tenía el nombre de Fátima, y que para colmo es una vieja amiga de Vermil, por lo que antes de irse Fátima le dice al prota que la deberá de cuidar a Vermil a toda costa, porque está demasiado rota y demasiado grosa, y ya con eso dicho se larga de ese lugar. Todo volvió a la normalidad después de todo ese conflicto. El prota se puso a entrenar para volverse más fuerte físicamente, luego se cogió a Vermil esa noche, y para terminar Vermil le dijo a su amo que lo ama, cosa que ya sabíamos pero ella se lo dijo recién, y así termina la demonia tetona que era demasiado gruesa para un adolescente de 14 años. Pinche mocoso con suerte. Y ya terminó el video, pueden irse. Bye bye, chao chao, adiosito. ¿Por qué no se van?